¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga y servidora Rocío Castañeda. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza. Quiero darte la bienvenida a Creciendo en la Gracia. Gracias por sintonizarte. Gracias a todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Y quiero agradecer a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Gracias a nuestra amada iglesia Calvary Compañerismo Cristiano, a todos los que con sus diezmos, ofrendas, aportaciones, oraciones, hacen que estos programas sucedan. Gracias a ti que estás compartiendo los enlaces a personas que consideras que necesitan saber más acerca del tema de la semana. Recuerda, también estamos en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí estamos en las redes sociales. Desde luego, en Buenas Nuevas está el archivo de todos estos programas. Ahí puedes ir también a consultar. Y bueno, pues gracias a todos y cada uno de los que están siempre fielmente escuchándonos desde la Ciudad de México, desde Fresnillo, Zacatecas, desde Puerto Rico, desde Oklahoma. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Y a lo largo de la semana hemos estado abordando el tema del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué dice Jesús acerca del arrepentimiento? ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? ¿Y en dónde es que comienza este alto en nuestras vidas que nos hace cambiar de dirección? ¿Se acuerdan? 3 factores importantísimos del arrepentimiento. El arrepentimiento requiere un cambio de mente, afecta 3 áreas en nuestras vidas, que es un cambio de mente, un cambio en nuestra manera de pensar, afecta un cambio emocional, tiene que ver con un cambio de corazón. Un cambio de corazón en donde necesitamos la intervención divina, necesitamos el control interno del Espíritu Santo. Para ello necesitamos rendirnos a Jesucristo. Y un cambio en mi voluntad, un cambio de dirección en la voluntad en cuanto a las cosas que hago, en cuanto a cómo pienso, lo que hago, lo que decido. ¿En función a qué? En función a que ya no estoy en el camino en el que yo era la autoridad. Comienzo a establecer la voluntad de Dios, la autoridad de Dios sobre mi propia voluntad. Y para eso tenemos la Escritura. Es por eso que en este programa tenemos como fundamento la Escritura. Recuerda, la Escritura es inspirada por Dios y nos es útil. ¿Para qué? Pues para comenzar a tener luz en nuestro pensamiento, útil para enseñarnos, útil para redarguirnos, que esto es ir a lo profundo de nuestro corazón, revelar las intenciones del corazón, y útil para instruirnos en la verdad, ¿verdad? Útil para enseñar, para redarguir, para que podamos ser preparadas para toda buena obra preparada por Dios, toda buena obra para glorificar a Dios. Es por eso que en nuestra iglesia predicamos verso por verso, capítulo a capítulo, todo el consejo de Dios. Y este programa está diseñado para que tú y yo podamos estar a los pies del Maestro aprendiendo cómo luce el arrepentimiento en nuestras vidas, si realmente estamos arrepentidas, si hay algo por lo cual nosotros hoy podamos venir, confesar y dar una vuelta de 180 grados y caminar en el sentido contrario. ¿Es necesario esto para el creyente? Desde luego. Cada día tenemos que evaluar nuestro día, evaluar nuestro corazón y proceder al arrepentimiento en aquello que nuestra carnalidad se levanta en contra de Dios. Recuerda, nuestra carnalidad, que es la naturaleza pecaminosa, cuando no está dominada por el Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, obviamente regresa esa carnalidad a dominarnos, regresa otra vez a hacernos esclavos, y por lo cual necesitamos constantemente estar evaluando nuestra vida. Constantemente necesitamos arrepentirnos de aquellas cosas en las cuales nos deslizamos, aquellas cosas en las cuales pecamos. Y vamos a ir a Mateo capítulo 3, si tienes tu Biblia, ábrela por favor. Y el versículo 1 nos dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos
a Abraham aún de estas piedras. Me gusta mucho que hoy los recursos en cuanto a Biblias y tener un poco más de luz en los textos se puede ver a través de comparar a través de diferentes versiones el mismo texto. Y este texto de la Nueva Traducción Viviente nos dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. Y me gusta mucho esto. ¿Por qué? Porque nuestra manera de vivir es la que grita, es la que habla. Si realmente nosotros nos hemos vuelto a Dios o seguimos, ¿verdad?, en esta tradición de venir a Dios, confesar nuestros pecados y al siguiente día regresar de nuevo a tener la misma mente, el mismo corazón y la misma voluntad. Y regresamos otra vez el domingo y pensamos que esta tradición de venir el domingo y decir: sí, lo siento, me porté mal, por favor, perdóname, hacer determinadas cosas estructuradas, oraciones estructuradas, pensamos que con eso es así como si Dios dijera: ok, arrancamos esta hoja, borrón, volvemos a empezar. Otra vez, no importa, sigue y continúa haciendo lo mismo. Ese no es un cambio de voluntad, ese no es un cambio de corazón, ese no es un cambio de mente. Esa vida no está rendida a Jesucristo. Eso se llama religión. Y bueno, pues a lo largo de este programa vamos a ver qué sucedió con las vidas de algunos que se encontraron con Jesucristo, que se arrepintieron y qué pasó, qué estaban haciendo antes y qué comenzaron a hacer después. Es por eso que te pido que te quedes conmigo. Vamos a estar yendo a buscar el corazón de Dios y yo pido al Espíritu Santo que podamos realmente entender qué es el arrepentimiento y cómo puede lucir en nuestras vidas. Vamos a un corte y ya regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Por quedarte, ya estamos aquí de regreso, estás en tu programa Creciendo en la Gracia, estamos hablando acerca del arrepentimiento. ¿Cómo fue ese encuentro con Jesús de algunas personas? ¿Qué estaban haciendo antes y qué hicieron después de ese encuentro con Él? ¿Cómo lució este arrepentimiento en su mente, en su corazón y en su voluntad? Estos tres factores son aquellos que afectan tu vida cuando tú entiendes lo que significa arrepentirnos. ¿Y de qué nos arrepentimos? Pues nos arrepentimos de nuestros pecados, nos arrepentimos de oponernos a Dios. Recuerda, cuando pecamos nos estamos oponiendo a Dios, estamos diciendo: tú no tienes la autoridad en mi vida, yo establezco la autoridad en mi vida. Es por eso que afecta tu voluntad. ¿Por qué? Porque o es la voluntad de Dios o es tu voluntad. ¿Cómo vives? ¿Vives conforme a tu voluntad o vives conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo piensas? ¿Piensas conforme a lo que Dios piensa o piensas conforme a lo que tú quieres establecer como bueno y como malo? Recuerda, estamos en una sociedad en donde a lo bueno se le está comenzando a llamar malo y a lo malo se le comienza a llamar bueno. Tenemos que tener mucho cuidado. Este se llama un cambio de paradigma. Está cambiando el lenguaje, está cambiando los principios. En las escuelas, mamás, papás, tengan mucho cuidado. En las escuelas se ha dejado de enseñar matemáticas, se ha dejado de enseñar literatura, se ha dejado de enseñar ciencias, ¿verdad? Ahora se está enseñando inmoralidad. Cómo corromper la mente de tus hijos de forma inmoral. Ahora las clases están centradas en el engaño de este mundo, en el engaño de la identidad, está atacando directamente la identidad, el género, está contradiciendo totalmente la biología de los seres humanos. Entonces tenemos que tener mucha atención, poner mucha atención a eso. Necesitamos levantar la voz. El hecho de que seamos creyentes no implica que nosotros no tengamos una opinión política. Tenemos una opinión política en cuanto a qué queremos que se enseñe a nuestros hijos y qué no. Y nuestras oraciones, recuerda que nuestras oraciones mueven mucho, pero también
nuestra palabra, también lo que nosotros nos podemos oponer a lo que sí queremos que se enseñe y a lo que no queremos que se enseñe. Recuerda, el Estado y todas estas nuevas leyes están apuntando a que tú como papá no puedes opinar, y si opinas eres un terrorista. Imagínate qué extremo tan grande el pensar que el gobierno y las instituciones tienen la facultad y la autoridad de guiar a tus hijos a la mentira, al engaño, a la corrupción, no solamente física, sino moral. Y esto a que lleva a un caos en la sociedad. Mira cómo está la sociedad, totalmente sin rumbo, sin dirección. Es por eso que necesitamos venir al Señor y ver en qué momento de nuestra vida sucedió este parteaguas. Tenemos arrepentimiento, vivimos a nuestra manera, porque si tú estás viviendo a tu manera, para ti va a ser normal que les enseñen esto. Sí, tenemos que ser de mente abierta. No tenemos que ser una mente abierta a la inmoralidad. No tenemos que ser una mente abierta al pecado. Es por eso que necesitas llamar al pecado pecado para que puedas tener un genuino arrepentimiento. Vamos a ver qué pasó en Mateo capítulo 9. Dice que Jesús estaba pasando por ahí y vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Y aconteció, dice, que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús llamó a Mateo al arrepentimiento. ¿Por qué dice que los sanos no tienen necesidad de médico? Bueno, pues porque estos hombres fariseos tenían su propia religión. Sin embargo, los publicanos y los pecadores sí querían venir y sentarse con Jesús, querían escuchar de Jesús la palabra de Dios, realmente sus corazones estaban sedientos. En otro de los evangelios dice que cuando Jesús pasó por donde estaba Mateo sentado al banco de los tributos públicos, él al instante se levantó. Al instante, imagínate, para los judíos Mateo era un traidor. ¿Por qué? Porque él cobraba los impuestos romanos y de ahí obtenía cierta ganancia. Entonces para ellos era un traidor. Y sin embargo, él, cuando Jesús pasó por ahí y le dijo: sígueme, él en el momento se levantó y le siguió, ni siquiera lo pensó. O sea, inmediatamente dejó absolutamente todo. Acto seguido, están sentados en la casa, no dice la casa de quién. En otro de los evangelios dice que Mateo hizo una reunión, hizo una comida, y obviamente estaban sentados ahí pues muchos publicanos y pecadores, pero ellos vinieron. Fueron más sensibles, a diferencia que los fariseos, ¿verdad? Porque estos fariseos religiosos, moralistas de ese tiempo, lo único que preguntan: ¿por qué come su maestro con los publicanos y los pecadores? Y Jesús les contesta: los sanos, ustedes no tienen necesidad de un médico, porque están enfermos, ¿verdad? Según ustedes están sanos, pero realmente tienen la misma enfermedad que los publicanos y que los pecadores, que se llama pecado. Pecado, ¿verdad? Entonces Jesús vemos cómo llama realmente a este cobrador de impuestos, considerado por su nación como un traidor. Lo llama ¿qué? Al arrepentimiento, así como a ti y como a mí. ¿Cómo estás respondiendo a ese llamado? ¿Justificándote, así como lo hicieron estos fariseos y estos religiosos? ¿Justificándote como aquellos que estaban con Juan, también con Juan el Bautista? Quizás digas: bueno, pues es que yo soy hijo de un pastor, soy hija de pastor, todos en mi casa son cristianos, desde mis abuelitos todos somos cristianos. Pero ¿qué dice tu vida? ¿Qué gritan tus acciones? ¿Qué gritan tus palabras, tus pensamientos? ¿Podrías decir ahora mismo que en este momento necesitas el perdón de Dios? ¿Te estás dando cuenta de que necesitas arrepentirte?
que necesites abandonar tu religión para poder tener una verdadera relación con Dios a través del perdón de tus pecados y del arrepentimiento. Mira, Jesucristo partió la historia en dos. Él partió la historia del mundo en dos. Está en antes y después de Cristo, pero también en nuestra propia historia. Yo te puedo contar cuándo fue ese parteaguas en mi historia. Yo puedo identificar la fecha en que entendí que había vivido una vida a mi manera, que le había dado la espalda a Dios. Fue un 30 de abril del año 2000, hace 22 años. Voy a cumplir 22 años de haber rendido mi vida a Jesucristo. No me arrepiento en ningún momento de haberlo hecho. Hay una canción que dice que es la mejor decisión que pude hacer. ¿Estaba arrepentida de qué? Arrepentida de una vida llena de inmoralidad, de fracaso, una vida llena de mentira, una vida en donde tenía yo establecida mi propia autoridad, le había dado la espalda a Dios, mis decisiones, mi estilo de vida le habían ofendido, estaba hundida en la miseria espiritual, hundida en la miseria económica, hundida en la miseria en todos los sentidos de mi vida, era miserable. En esa miseria había lastimado a muchos. En esa miseria estaba necesitando y gritando un Salvador. Había probado todo, había recurrido a todas las posibles soluciones y nada, absolutamente nada pudo aliviar mis heridas, nada, absolutamente nada podía borrar mis acciones, no podía cambiar. Yo quería ser una persona diferente, pero no podía. Mientras más me esforzaba, mayor fracaso había. ¿Te identificas? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Estás tratando de cambiar por tus propias fuerzas o necesitas la intervención divina? Después de haber probado tantas salidas falsas, entendí que Cristo era el camino, la verdad y la vida. Tenía una vida hecha pedazos, estaba vacía en lo más profundo del hoyo. Y sabes, cuando llegas a lo más profundo del hoyo ya no hay más para abajo. Pero ahí, de ese lugar, de esa oscuridad, de ese lugar lleno de mentiras y de desesperación, de ahí me alumbró el perdón de Cristo. Ahí pude ver su gracia, su misericordia. Pude ver cómo Él extendió su mano para caminar por ese hoyo de regreso. Pero ya no venía yo sola, ya venía yo con Jesucristo. Y sabes una cosa, el primer sermón que yo escuché en una iglesia cristiana, ni siquiera sabía que había iglesia cristiana. Y Dios en su misericordia se compadeció de mí al verme en ese hoyo. Y el primer sermón que escuché en una iglesia cristiana fue Mateo capítulo 3. El pastor Héctor Hermosillo en Semilla de Mostaza estaba predicando: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y el reflector cayó completamente sobre mi corazón y sobre mi vida. Me pude dar cuenta cuánto necesitaba yo arrepentirme. El telón se abrió y vi mi vida con tanta claridad, hecha a pedazos, llena de hipocresía, llena de necedad, llena de mis propias fuerzas. La autoridad que yo tenía establecida en mi propia vida había fracasado. Y el Señor me estaba diciendo: necesitas frutos dignos de arrepentimiento. Necesitas rendir tu mente, necesitas rendir tu corazón y necesitas con tu voluntad, con la voluntad, hacer un cambio de dirección. Querer ese cambio de dirección. Dejar de hacer lo que estaba haciendo. ¿Para qué? Para que pudiera tener una manifestación de un cambio en mis convicciones, un cambio en mi pensamiento, un cambio generado por el poder sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando del arrepentimiento, cómo luce en una vida. Estaba yo compartiendo un poco acerca de mi testimonio, cómo fue que Dios me concedió arrepentimiento cuando yo me encontré con este texto de Mateo capítulo 3, Juan el Bautista diciendo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir del fuego de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento.
Me sentí tan identificada, mi vida estaba en un caos, estaba en una miseria en todos los sentidos. Pero ahí estaba el Salvador, listo para darme la mano, listo para perdonarme, listo para extender su gracia, su misericordia hacia mi vida. Y eso sucedió hace 22 años. 22 años he caminado con Él y lo único que he visto es su compasión, su gracia, su amor hacia mi vida. Pero tenía yo que entender que este arrepentimiento tenía que afectar 3 áreas importantísimas en mi vida y en la tuya. La primera, un cambio de mente. Necesitaba yo comenzar a pensar como Él. Y para eso necesitaba yo abrir su palabra. Necesitaba yo entender qué dice la palabra de Dios. Necesitaba yo ser instruida. Necesitaba yo ser discipulada en la palabra, mentoreada. Un mentor es aquel, no que te escucha, no que solo te escucha y tienes reuniones sociales con él. Un mentor es aquel que te guía a la palabra de Dios. Un mentor es aquel que ha caminado ya muchos años en la palabra de Dios, que sabe más acerca de cómo caminar con Dios y te ayuda a caminar en la palabra. Te lleva a Cristo, no te lleva a Él. Un mentor jamás va a tomar la gloria de Dios. Un mentor constantemente te va a llevar a la cruz, constantemente te va a llevar a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca de lo que está sucediendo? Desde luego que te tiene que enseñar a caminar. Somos como bebés, por eso es un nuevo nacimiento. Por eso Pedro nos dice que necesitamos la leche espiritual no adulterada. Primero leche, pero después ya necesitamos un alimento sólido. Y para eso están los mentores. Un mentor te enseña a caminar con Dios a través de su palabra. Te lleva a la palabra de Dios en cada situación de tu vida. ¿Tienes un mentor? ¿Tienes alguien a quien le rindes cuentas? Un mentor es para rendir cuentas. ¿Cómo rendimos cuentas? Pues, ¿qué estamos leyendo? ¿Verdad? ¿Cómo está afectando eso a nuestra vida? ¿Qué está sucediendo en nuestra vida a través de las pruebas y diferentes situaciones que Dios está usando para que crezcamos? Y ese mentor te va a estar llevando constantemente al Señor, constantemente al arrepentimiento, constantemente a un cambio de mente. Comienza a cambiar tu manera de pensar. Desaprende lo que por toda una vida has aprendido. En mi caso, 36 años de una vida ausente de Dios. Imagínate, necesité ahora 22 años para que lo poco que he cambiado en mi manera de pensar o lo mucho lo ha hecho el Señor a través de su palabra. He abandonado toda la crianza que tuve, toda la filosofía que establecí mentirosa en mi vida, y esto tuvo que traer un cambio de mente. ¿Por qué? Porque o era mi manera de pensar o era la manera establecida por Dios en su palabra. Y para eso requieres la voluntad de creer que Dios no miente, que el hombre miente, pero Dios no miente. Entonces, ¿cómo sucede esto? Bueno, pues cuando comienzas realmente a ver lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dices tú? Y entonces haces una decisión de creer lo que Dios dice. Y ahí comienza el cambio de dirección. La parte mental, o sea, que afecta a tu mente, en cuanto a un cambio de mente, después viene la parte emocional, un cambio de corazón, y después viene la parte de la voluntad. Doy un giro de 180 grados y camino en la siguiente, en una dirección contraria, en la dirección que Dios quiere que yo vaya. Comienzo a buscar sus caminos. En Lucas 15, vamos a ver, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gócense conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí vemos cómo el Señor está ilustrando a través de esta parábola que Él sale
a buscar lo que está perdido, que Él sale a buscar un corazón quebrantado. Esta oveja está perdida, no sabe en dónde está. Entonces Él la pone en sus hombros, gozoso porque la encuentra. Y desde luego que hay una gran fiesta de gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les dice a esos 99, miren, aquí está conmigo, la he encontrado. Y dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y la pregunta es, ¿realmente estás arrepentido? Tu vida, tus acciones, tus pensamientos muestran ese arrepentimiento. ¿Tienes ese antes y después en tu vida? ¿Lo puedes identificar? Mira, para mí fue tan dramático y tan especial y tan evidente que yo recuerdo la fecha. Pero a lo mejor tú no recuerdas la fecha, pero sí recuerdas el momento en que sucedió eso. En que sucedió algo en tu corazón que no puedes explicar. No lo puedes explicar porque es la intervención divina de un Dios que te mueve a abandonarlo todo, como a Mateo. Ya vimos a Mateo. Mateo, Jesús lo llama, se levanta y deja todo. No le importa el negocio, no le importa nada. Simplemente va con él. Y después vemos cómo él, ¿verdad?, escribe un evangelio. Ahora vemos esta oveja perdida. Dice aquí que él salió por esta oveja, ¿verdad? Y dice aquí que el cielo se goza por un pecador que se arrepiente. ¿Te estás arrepintiendo? El cielo se está gozando. Y luego en 2 de Pedro nos dice Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? El arrepentimiento es la verdad más contundente del Evangelio. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin perdón de pecados no hay reconciliación con Cristo. Es por eso que necesitamos hacer este énfasis. Sí, Jesucristo nos ama profundamente. Sí, Jesucristo te ama tal como tú eres, pero requiere tu arrepentimiento. Necesitas saber en qué evangelio estás parado, en dónde tienes tus pies. Mira, 2 de Corintios 5:14 dice que el amor de Cristo, dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sea de una forma u de otra, vamos a ver otra versión. Dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Otras dos versiones dice, el amor de Cristo nos obliga, el amor de Cristo domina nuestras vidas. La pregunta es, ¿el amor de Cristo domina tu vida de tal manera que eres capaz de entender que necesitas un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio en la voluntad? Esto de el amor de Cristo nos constriñe, como dice Pablo aquí, esa palabra constriñe, dice nos aprieta. El amor de Cristo nos aprieta, el amor de Cristo nos junta. ¿Qué piensas del amor de Cristo? ¿Qué te hace sentir el amor de Cristo viéndolo en esa cruz? ¿Qué te provoca ver el amor de Cristo recibiendo esos latigazos? ¿Qué te provoca el amor de Cristo? El amor de Cristo nos obliga, nos aflige, nos angustia, nos aprieta a responder. Y estamos frente a dos caminos. O sigues el camino de tu perverso corazón, o sigues el camino que Jesucristo te ofrece, un camino de paz y de gozo. Vamos a un corte y volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de qué hicieron algunas personas que se encontraron con Jesús, como Mateo, ¿verdad? Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos. ¿Cómo procedió a arrepentimiento? ¿Cómo lo dejó todo y comenzó a caminar con Jesús? Vimos también cómo Jesús dice, ¿verdad?, que nos es necesario arrepentirnos, que hay
gozo en el cielo cuando él encuentra a una oveja perdida y esta oveja perdida se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Y viene al redil. En Juan 8, vamos a ver otro ejemplo en Juan 8. Juan 8 dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Bueno, pues para empezar tenían que traer, para que ellos pudieran cumplir la ley, no solamente tenían que traerla a ella, sino tenían que traerlo también a él. Y si la habían encontrado en el acto mismo del adulterio, pues ahí estaba la persona con la que estaba adulterando, pero solo la traen a ella. Y le están acusando. Jesús está escribiendo en el piso con el dedo. Nadie sabe qué escribió. Esa es la realidad, nadie. Muchos de los estudiosos de la Biblia piensan que quizás estaba escribiendo los pecados, ¿verdad?, de los fariseos que la llevaron ahí a que dijeran qué tenían que hacer. Decían, la ley de Moisés dice que hay que apedrear a tales mujeres, pero no nada más a ella, sino también tenían que haberlo apedreado a él, ¿verdad? Entonces dice, ¿tú qué dices? Y sin embargo el Señor está escribiendo algo con su dedo en la tierra. Dice, muchos de los comentaristas dicen que estaba escribiendo los nombres de otros adúlteros, ¿verdad? Que también habían estado en ese mismo pecado, ¿verdad? Dice, como insistieran en preguntarle, o sea, Jesús no estaba contestando, estaba escribiendo, pero ellos le estaban pregunte y pregunte. Se interesó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían de uno en uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí está la frase más gloriosa y grandiosa que Jesús dice. Yo no te condeno. Te perdono. Pero le da ahí una instrucción. Vete y no peques más. En otras palabras, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y hoy el Señor nos llama al arrepentimiento genuino. Hoy el Señor nos llama a ser libres de la condenación. Hoy Él nos llama al perdón, a la gracia, a la misericordia. Hoy Él nos llama a la confesión de nuestros pecados. Él nos llama a llamarle pecado a todo aquello que se opone a Dios. Por sencillo que te parezca. Si hay algo que tú estás leyendo en la palabra de Dios y dices, yo con eso no estoy de acuerdo, te estás oponiendo a Dios. Necesitas un cambio en tu mente. Necesitas un cambio de corazón y un cambio de voluntad. Esos tres factores te llevarán a un arrepentimiento genuino. ¿Qué dicen tus pensamientos acerca de la palabra de Dios? ¿Qué dicen tus acciones cuando estás fuera de un círculo espiritual llamado Iglesia, Comunión de los Santos, los hermanos en Cristo? ¿Qué dices? ¿Qué haces cuando no te ven? ¿Qué haces en tus actos públicos? ¿Qué haces en tus actos privados? Todas esas cosas muestran si tienes un genuino arrepentimiento o simplemente has tomado el perdón de Dios y te has ido a pecar más, en lugar de como Jesús le dijo a esta mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Cuando Jesús nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿nos vamos a pecar más? ¿Tenemos ese hábito de pensar que somos más listos que Dios? ¿Tenemos ese hábito de pensar que Dios no nos ve? ¿Tenemos ese hábito de pensar que Dios solamente nos ve en ese cuadrito que tenemos en nuestra recámara al cual podemos
voltear o meter en un cajón. Tenemos el mal hábito de pensar que Dios solamente nos ve los domingos en la iglesia. Y obviamente ahí estamos muy espirituales, muy sentaditos, muy calladitos. Dios todo está abierto a sus ojos. Absolutamente todo. Tu más íntimo pensamiento. Él es omnipotente, omnipresente. Él puede ver absolutamente el todo en nuestras vidas. ¿Quién nos engaña? Nos engaña Satanás haciéndonos pensar que Él no nos ve, que podemos bailar a Dios, que podemos engañarlo, que podemos decirle, sí, ahora sí, de veras, ahora sí de veras voy el miércoles, de veras voy a ir el viernes, de veras voy el domingo. No te engañes a ti mismo. Si tú quieres realmente saber si estás arrepentido, pregúntate, ¿qué pienso acerca de la palabra de Dios? ¿Es para mí una autoridad? ¿He experimentado un cambio de corazón? ¿Tengo el Espíritu Santo guiando mi vida, convictándome constantemente de mi pecado? ¿He doblado mi voluntad delante de la voluntad de Dios y me he rendido? ¿O yo sigo siendo la autoridad y estoy en este engaño, haciéndole creer a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, a mi familia, pero realmente en mi interior sigo siendo el mismo? Quizás hoy el Espíritu Santo te esté convictando y te esté guiando a un arrepentimiento genuino, a que hagas frutos dignos de arrepentimiento. Oramos y le pedimos a Dios que revele las intenciones de nuestro corazón, de nuestro pensamiento y que nos guíe a un arrepentimiento genuino. ¿Te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría hoy dejar todo lo que estás haciendo en este momento para postrarte delante del Rey de Reyes y rendir tu corazón, tu mente y tu voluntad en arrepentimiento genuino? Vamos a orar y vamos a rogarle. Señor, rogamos de tu perdón. Perdona nuestros pecados, Señor. Que podamos pedirte, Señor, que nos concedas un arrepentimiento genuino, Señor, en un cambio de mente. Que tú vengas a este corazón, Señor, y que de una manera sobrenatural nos ayudes y nos impulses, Señor, a seguirte. Que podamos rendir nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Que dejemos de autoengañarnos, Señor, para poder vivir una vida de constante arrepentimiento, de constante confesión. Y que podamos caminar, Señor, en la libertad a la que tú nos llamas, Señor. Ya no queremos estar dominados por el pecado. Queremos venir bajo tu dominio, Señor. A encontrar gozo, paz. Pero sobre todo, Señor, resolver nuestro mayor problema, Señor, que es eternidad contigo, Señor. No queremos quedar separados por una eternidad a causa de nuestro pecado. Por favor, perdónanos y concédenos un arrepentimiento genuino y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee, y te invitamos domingos 1 en punto de la tarde. ¿Qué hacemos en Calvary Compañerismo Cristiano? Somos una iglesia evangélica que predica la palabra de Dios verso por verso, línea por línea, todo el consejo de Dios. Ahí te esperamos 1 en punto de la tarde, los miércoles del grupo de jóvenes 6:30 de la tarde, los viernes las noches de discipulado 7:30 en punto. Estamos en una temporada de oración, así es de que necesitamos doblar nuestras rodillas, necesitamos inclinar nuestro corazón, derramar nuestro corazón y nuestras oraciones en el lugar correcto, delante de Dios. Y la iglesia, de forma congregacional, estamos reuniéndonos 7:30 en punto, este viernes, oración. Así es de que te esperamos. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.